Una noche yo estaba acostada en mi habitación y no podía dormir muy bien. En ese momento me dieron ganas de ir al baño. Cuando me levanté miré la hora y marcaban las 3 de la mañana. Así que salí y fui a la cocina para tomar algo caliente ya que esa noche hacía mucho frío. Estaba esperando que se calentara el agua para poder hacerme un té cuando empecé a escuchar unos ruidos. La verdad no le di tanta importancia ya que pensaba que era mi gato o mi perro. Una vez que tenía listo mi té, me fui a sentar a la sala y me puse a ver videos y a charlar con unas amigas por WhatsApp. Cuando en ese momento miré un mueble que tenía unas puertas de vidrio, y ahí vi un reflejo de una sombra con la figura de un hombre de gran estatura. Me dio un escalofrío por todo el cuerpo, así que me fui inmediatamente a mi cuarto. Me había acostado y me había tapado de pies a cabeza ya que tenía bastante miedo, pero sentía como si alguien estuviera a mi lado y que me quería levantar las cobijas. Cuando dejé de sentir eso, estaba por dormir cuando alguien más me sopló en la oreja. No pude contenerme hasta que empecé a llorar y empecé a rezar al mismo tiempo. Después de un rato me entró un sueño profundo y por fin pude descansar. Eso sí, aún sigo pensando de vez en cuando en esa sombra que vi esa noche. Hace casi 3 años atrás desperté extrañamente por la madrugada. Yo sufro del hígado y siempre me despierto con la boca amarga. Así que ese día, después de despertar como otros días, me senté en la cama mientras mi pareja estaba durmiendo. Me esperé un rato y luego me fui al baño para lavarme la boca. Pasado unos minutos abrí la puerta, salí y lo primero que vi fue una silueta de lo que parecía ser una cabra. Pensé que había sido la vecina de atrás que era de la sierra que había traído una. Pero el animal se veía tan grande que además estaba en el techo. ¿Qué rayos estaba haciendo una cabra en el techo? Mientras seguía caminando, la mirada la tuve fija todo el tiempo en esa cosa. Y esa cosa a su vez me estaba mirando, pero no podía apreciar sus ojos ni sus cuernos. Cuando de pronto volteé a ver a sus patas y estas no estaban, me percaté que estaba suspendida en el aire. En ese instante me entró tanto miedo que me bloqueé por completo y la piel se me puso como de gallina. Solamente continué caminando al lavadero sin dejar de verla. Luego de unos minutos esa cosa se dio la vuelta y desapareció ante mis ojos. Llegué al lavadero, me enjuagué la boca y me fui lo más rápido que pude de vuelta a mi cama. Al día siguiente se lo conté a mi pareja, pero esta no me creyó una sola palabra. Pero estoy muy seguro de lo que vi. Esto que voy a contar me pasó hace un año atrás. Todo empezó en el mes de diciembre cuando justamente empezaba una relación. Como suele pasar, todo eran mensajes y pláticas por teléfono hasta altas horas de la madrugada. El 5 de diciembre a las 2 de la madrugada, después de un buen tiempo de hablar por teléfono, yo comenzaba a escuchar cómo tiraban piedras grandes. Al principio no le tomé importancia, pero después de un tiempo me entró la curiosidad. Fue cuando le pregunté a la chica si estaba haciendo algo en su casa a estas horas. Ella me dijo que no y que por qué estaba preguntando eso. Yo no la quise espantar, así que no le dije nada y continuamos platicando. Después ella me preguntó si había un carro que estaba pitando en mi casa, que porque se escuchaba cómo estaban pitando el claxon de un carro. Yo le contesté a ella que no y luego los sonidos que habíamos escuchado ella y yo se escucharon más y más fuertes, hasta que finalmente se cortó la llamada. En ese momento lo vi como algo normal por la señal y yo le volví a llamar esta vez. Pero como no me contestó, le volví a llamar y no contestaba. Para esto pasaron 20 minutos y por fin entró la llamada. Le pregunté que por qué no me contestaba y ella me dijo que no entraba la llamada. Luego me comenzó a decir que por su ventana veía a un hombre alto que solamente la miraba por las noches. Yo me comencé a preocupar y le dije que le hablara a sus padres sobre eso, pero ya no quiso y solamente se tapó con la sábana. Luego de un rato me dijo que ya no había nada y le colgué, pero nunca pensamos que eso solamente era el principio, puesto que los meses anteriores ya se habían escuchado ruidos casi siempre a esas horas. Todo esto que pasa en mi casa fue porque hace un par de años tenía muchos problemas en la escuela y en la casa, y por un impulso estúpido hice un par de invocaciones en la misma. Aparentemente no logré nada, pero he leído que se pueden dejar portales abiertos. Desde ese momento también he experimentado sueños muy reales con entes que me quieren hacer daño. Ya pasaron muchos meses de lo ocurrido y hasta la fecha mi novia y yo no sabemos qué pudo haber sido aquel hombre que se le apareció aquella noche. Soy de Guadalupe, Nuevo León y vivo en un sector llamado Colinas del Sol. Esta colonia está en medio del monte y para salir de ahí hay que pasar por un río y un panteón llamado La Piedad. Toda mi vida he vivido aquí y nunca me había pasado a escuchar o ver algo sobrenatural.
aunque algunos vecinos me habían dicho que han visto a la Llorona salir del panteón para perderse en el río. Cuando tenía 18 tenía una novia a la cual acostumbraba a visitar ya por la tarde. Acostumbrado a salir de noche, vi un globo de helio brillante que flotaba en un punto del panteón. Como había llovido, la barda del panteón se había caído, pensé que iba por el globo y se lo regalaba a mi novia. Así que el día siguiente fui por la tarde al panteón, lo quité de donde estaba y me lo traje a mi casa. En mi cuarto le puse una dedicatoria con un marcador y por la noche fui a la casa y se lo regalé. Jamás le dije dónde lo había conseguido. Y así pasaron los días cuando de repente a las 8 de la mañana desperté de golpe al sentir la presencia de alguien aparte de mí en el cuarto. Extrañamente sentía una pesadez desde mi cabeza hasta lo más bajo de mi espalda. Sabía que alguien estaba en la orilla de mi litera. En mi cabeza decía que no volteara porque lo que estaba ahí no era humano. Pero entonces me quedé sin voltear mirando solamente a la pared hasta que poco a poco esa sensación fue desapareciendo. Y nuevamente me quedé profundamente dormido. Luego de eso creo que fue algo muy estúpido de mi parte haber agarrado el globo del panteón. Y por esto mismo ahora le guardo más respeto a los muertos. Me llamo Estefanía Mares y soy de la Ciudad de México. Una vez le pidieron a mi madre que fuera madrina de bautizo y entonces empezaron a buscar una iglesia en el centro histórico. Al final encontramos una iglesia muy bonita, la cual era la capilla de la Virgen de la Soledad. Entramos a preguntar los requisitos y fechas disponibles y salió el padre y un monaguillo. Le explicábamos que necesitábamos saber fechas ya que mi madre sería madrina. Así que el padre muy amablemente nos pasó a la pila bautismal. Ahí nos explicó que sería imposible poder hacer el bautizo ya que la pila estaba en reparación. Le pidió al monaguillo que me mostrara de dónde estaba rota, así que pasé y la checamos. Y le dije entonces a mi madre que no podíamos llevar a cabo el bautizo. Cuando ya nos íbamos, el padre nos dijo que si en verdad queríamos esa iglesia había otro modo de llevar a cabo el bautizo. Nos comentó que había una tina de aluminio y que ahí podía hacer el bautizo al niño. Mi madre y yo acordamos que estaría bien y dijimos que volveríamos después para apartar la fecha. Días después regresamos a apartar la fecha y ese día estaba la oficina abierta. Así que pasamos directamente y le dijimos a la secretaria que queríamos apartar la fecha para el bautizo. Ella se quedó un poco incrédula y nos preguntó si sabíamos cómo lo manejaban ahí. Nosotros contestamos que sí y que el padre ya nos había comentado cómo sería la onda. Acto seguido la secretaria se levantó de su silla, salió de la oficina y nos preguntó: ¿cuál padre? ¿A qué padre se refieren? Le comentamos que días antes ya habíamos preguntado los requisitos y fechas, y que el padre y el monaguillo habían salido para explicarnos. Ella nos preguntó que cómo era el padre y el monaguillo. Nosotros le contestamos que era alto con cabello blanco y un poco calvo, mientras que el monaguillo era apenas un jovencito. Ella hacía cara de asombro mientras nos decía que en esa iglesia no había padre, que solo llegaba uno cada domingo por la mañana en hora de misa, y que en la semana era ella quien estaba en la oficina y que ya no funcionaba como tal. El padre había fallecido hace 4 años y era exactamente como nosotros la estábamos describiendo. Mi madre y yo en ese momento sentimos un escalofrío que hasta el día de hoy al contarlo lo vuelvo a sentir. Yo le comenté que no era posible ya que días antes habíamos hablado con él, y hasta él mismo le pidió al monaguillo que me mostrara la pila. Ella me respondió que no era posible ya que la pila tenía una cadena y candado, y que ella era la única que tenía la llave de acceso. De hecho me pasó nuevamente y me enseñó ese cuarto que estaba encadenado. Yo le insistía y le juraba que había pasado con el monaguillo a ver la pila, pero ella definitivamente no nos creía. O tal vez ella tenía tanto miedo que ella misma quería hacerse la idea de que estábamos mintiendo, ya que decía que era la única persona que estaba ahí siempre. Así que al final mi madre y yo solo dimos las gracias y salimos de la iglesia. Obviamente no comentamos aquello porque no quisimos entrar en detalles. Soy de la Ciudad de México y hace 4 años cuando llegué a vivir a un nuevo departamento con mis padres, cuando subí a la azotea por primera vez a recoger un poco el lugar, me encontré con una cruz que me llamó mucho la atención. Le pregunté a una tía que igualmente vivía en esos departamentos, y me comentó que años antes una señora se había escapado por la vía fácil, aunque las razones eran desconocidas. Eso me mantuvo un poco intranquilo. Y más cuando me dijo que por las noches se llegaban a escuchar ruidos en la azotea como si alguien estuviera corriendo. Nunca me sucedió nada hasta el día 13 de mayo y lo recuerdo muy bien. Mientras me encontraba dormido me despertó un ruido y por un momento creí que era mi padre, porque comúnmente él salía a tomar un poco de agua por las noches.
No quise salir a investigar y lo que hice fue intentar volver a dormir. Estaba tapado con las sábanas cuando escuché que abrieron la puerta de mi recámara. Por un momento me hice el dormido creyendo que era mi padre, ya que todas las mañanas se levantaba a dejar el uniforme de la escuela para poder cambiarme. Pero de pronto sentí como se hundió una parte del colchón. Era como si alguien se hubiera sentado a mi lado y tenía una sensación como si me estuvieran observando. De un momento a otro ya no me pude mover y estuve forcejeando hasta que me cansé y sin darme cuenta me quedé dormido. Ya al día siguiente le conté a mis padres lo que había sucedido, pero me dijeron que ellos no habían entrado a mi cuarto. Todo esto me dejó bastante pensativo. Al final nos cambiamos de departamento y hasta ahora no sé qué fue lo que sucedió aquella noche. Soy la menor de 7 hermanos. Vivimos en una casita en el centro de la ciudad de Cuernavaca. Esta era una casa amplia de 3 pisos y en la parte baja estaba la sala, comedor, cocina y baño completo. Mientras que arriba había un baño completo muy grande y recámaras, así como balcones hermosos con vista a la calle. Mis hermanos siempre hacían turno para bañarse en el baño de la planta baja y yo no entendía por qué hasta que me llegó el turno de descubrirlo. Tendrían aquel entonces alrededor de 5 años aproximadamente. Estaba convaleciente de un accidente, así que pasaba más tiempo en la casa. La primera vez que lo vi fue en la parte trasera de la casa cerca de las escaleras que daban al 3er piso. En ese momento solo vi una mano amoratada casi negra y muy grande. Lo extraño es que eso que pretendía entrar en la casa estaba trepando por una barda de más de 10 metros de altura. Siendo una niña solo corrí asustada y le platiqué a mi tía lo que estaba ocurriendo. Ella, sin alterarse un poco, fue por una botella de agua y un gis y me dijo que esperara y subió. Tardó unos minutos que para mí en esos momentos eran eternos. No supe qué pasó, pero más tarde la escuché hablando con mi madre explicándole lo sucedido. Y ellas solo decían que tenían que volver a realizar la limpieza de la casa. A partir de ese momento no importaba la hora y yo empezaba a ver esa mano. Esa maldita mano que estaba más cerca de mí. Pero no solamente estaba negra y podrida porque había ocasiones en que se observaba con sangre, pero por alguna extraña razón no sentía el pánico que sentían mis hermanos, que para esas fechas ya me habían platicado lo que ellos pasaban. Resultó que esta cosa había tratado de espantar a todos mis hermanos, pero mi hermana mayor sí la había agredido y nada más ni menos que en el baño de la planta alta. Ella cuenta que se estaba cepillando los dientes y la pudo ver por el reflejo del espejo. Y aunque trató de gritar, esta mano la aventó provocándole heridas en su rostro. A otro los había encerrado en el baño y ni mi madre podía abrir la puerta. Solo mi tía, que era un ser con un don de luz de curar, había podido echar esa cosa de la casa, pero no lo había logrado hacer definitivamente. Llegó al punto de que nuestras mascotas aparecían colgadas de los barandales muertas con horror en sus caritas. Con el tiempo nos dimos cuenta que no solamente era la casa, sino más bien estos hechos se repetían en toda la cuadra completa, ya que resulta que por esas calles en épocas de la revolución se llevaban a las personas a ejecutar colgadas de unos árboles hermosos, los cuales hasta la fecha de hoy siguen allí. Esto lo sé porque todos los vecinos teníamos algo que contar al respecto, y aunque suena increíble nadie comentaba nada por temor a que los tacharan de locos. Quisiera contar un suceso extraño que me pasó vivir. Radico en Chile, Antofagasta, pero soy realmente de Perú. Vivo aquí desde hace 10 años aproximadamente. Fue un día después de Navidad y en esa época tenía a mi hija mayor y a mi hijo de menos de 1 año. Mi cuarto daba para la ventana hacia el patio pues ya estábamos muy cansados, puesto que el día anterior festejamos la Navidad hasta prácticamente el día siguiente. Nos echamos a dormir y mi hijo lloraba demasiado y pensé que le dolía algo, que su pañal estaba mojado. Lo extraño era que cuando se prendía la luz del cuarto dejaba de llorar y cuando lo apagaba empezaba el llanto de nuevo. Mi esposo se despertó y lo meció pero no logró tranquilizarlo. Teníamos la televisión prendida pero con la luz apagada y solo se paraba a llorar cuando prendíamos la luz. Por esta misma razón decidimos dejarla prendida. En eso escuchamos como en el pasillo se escuchó una pelota de las que habíamos puesto en el árbol de Navidad. Cayó y rebotó varias veces a lo largo del pasillo. Lo extraño fue que el árbol estaba dentro del cuarto de mi madre, por lo cual era imposible que solo una pelota hubiera caído por allí pues todos dormíamos con las puertas cerradas. Mi esposo abrió la puerta y su asombro fue al ver que no había nada. Buscó y buscó pero no había pelota alguna. Mi abuelo, que en ese entonces dormía al lado de nuestro cuarto, salió porque escuchó el mismo sonido que nosotros, pero no encontró dicha pelotita.
Luego nos volvimos a echar en la cama pensando en todo lo que había ocurrido. Seguía la luz encendida y mi niño había dejado de llorar y en silencio escuchábamos claramente cómo tocaron nuestra puerta suavemente. A los dos se nos pusieron los pelos de punta y tuvimos mucho miedo toda la noche. Y obviamente no quisimos abrir la puerta. Al día siguiente le conté a mi madre y a mi padrastro y se quedaron muy asombrados, puesto que en la casa a veces han sentido cosas, pero somos muy creyentes y para nosotros Dios está delante de todo. Creo que por eso no han sido tan recurrentes este tipo de situaciones. Esto me ocurrió cuando era una niña en un pueblito de Veracruz. En ese tiempo no había tantas televisiones como hay ahora, pues tenía que ir a la casa de un vecino para ver caricaturas. Siempre regresaba como eso de las 12 de la noche mientras me esperaba mi padre en la puerta. En una de tantas noches iba de vuelta cuando en una barranca salió la Llorona y me quedé paralizada, pues cuando la vi esa cosa me invitaba a acercarme con su dedo. Se me puso enfrente mío, se alzó el velo y era horripilante. Extendió su brazo y sus dedos huesudos y cuando estaba a punto de tocarme mi padre salió corriendo para ayudarme. Él sacó un cigarro, empezó a fumar y a decirle groserías a esa cosa, hasta que por fin se largó por la barranca por donde había salido. Lo bueno que no me llevó, si no, no lo estuviera contando en este momento, pues actualmente cuento con 41 años de edad. Esto le pasó a mi primo, quien vivía con mi abuelita, pero era la casa de un tío, pues aunque ella tenía su casa, él la quería tener más cerca y estar al pendiente. La cuestión es que cuando mi abuelita falleció ya no había motivo para que mi primo siguiera allí, y empezó a desocupar la casa mudándose a la que era de mi abuela, la cual también estaba en la misma colonia como a unas 4 cuadras. Cuando ya había movido casi toda la otra casa, faltando cosas mínimas como los tanques de gas o algunas cosas menos importantes, mi primo, al no tener gas en su nuevo domicilio, decidió bañarse en la otra casa. Cabe señalar que él entraba a trabajar como eso de las 5:30 de la mañana, por lo cual se fue a bañar en la madrugada. Se bañó, se vistió y al estar amarrando los zapatos sentado en la escalera vio que le prendieron la luz de la sala y el comedor, las cuales tenía el mismo interruptor para estas. No se le hizo tan extraño debido a que el switch para prender estaba algo dañado, y supuso que se había aflojado lo suficiente como para cambiar de apagado a prendido, aparte de que ya había pasado por lo mismo anteriormente. Se dispuso a ir a apagarlas cuando de repente se acordó de algo que hizo que se le enchinara la piel y se sacara de onda. Cuando se llevaron las cosas también se habían llevado la mayoría de los focos, incluyendo los de la sala y el comedor. Tenía la duda si recordaba bien o a lo mejor mi tío ya había comprado focos. Se fue a parar debajo de los sockets para ver si tenían bulbos y cuál fue su sorpresa de que habían prendido sin siquiera ver focos. Su reacción fue salir de ahí corriendo muerto del miedo, y se apresuró a poner el gas en la otra casa para no tener que volver durante esas horas. Mi nombre es Fernando Ojeda y esto me sucedió cuando tenía 12 años. Soy de Ecuador, de la parroquia de Ingarpica, que pertenece a la provincia de Azuay. Un día como cualquier otro estaba ayudando a mi madre en las labores del campo. Aquel día fuimos a labrar el terreno que teníamos muy cerca de nuestra casa. Y mientras hacíamos esto encontré un silbato enterrado lleno de tierra por dentro. Lo recogí, lo lavé y me di cuenta que estaba en muy buen estado. Para mí este acontecimiento no tuvo mucha importancia, pero creo que es la clave de todo. El día transcurrió normal y llegó la noche. Mi madre y mis hermanas se fueron a una fiesta, mientras yo me quedé a jugar en mi PlayStation 2 y a ver unas películas. Mientras ellas se arreglaban, yo jugaba con mi perro y de repente recordé el silbato. Así que fui por él y empecé a tocarlo, y aunque sonaba bien, mi perro enojado corrió hacia mí para intentar que me callara. Yo lo tomé en juego, pero de pronto de la nada se detuvo y se quedó mirando hacia un árbol muy grande que estaba en el patio. Fui hacia él para molestarlo, pero de pronto empezó a gruñir y caminar lentamente hacia la cerca que dividía el patio del terreno. Me quedé observando un tanto confundido cuando logré mirar una silueta de forma humana que era completamente negra. Era de noche, pero esa silueta era más oscura, así que me quedé petrificado. Mi perro empezó a ladrar. De pronto esa cosa volteó y sentí que mi corazón me salía del pecho. Tenía los ojos completamente rojos y mi perro empezó a chillar y salió corriendo. Nunca antes lo había visto así de aterrado. Yo me quedé observando su aparición como en estado de shock y de pronto dio un salto hacia abajo del borde del terreno y desapareció perdiéndose entre la oscuridad. Fue cuando reaccioné que fui a buscar a mi perro, quien estaba dentro de su casita muy asustado.
Simplemente lo dejé ahí y le fui a contar a mi madre lo que había visto. Ella me dijo que me pasaba por desobedecerle y que porque no quiere ir con ellas. Del miedo también me arreglé y me fui con ellas a la fiesta. A la mañana siguiente tiré ese silbato a una laguna donde solíamos ir a pescar para evitar que alguien más lo encontrara. Esto le sucedió a mi madre cuando era pequeña. Ella vivía en el barrio San Martín con su hermana, su abuelo y su madre. Cuando tenía 9 años ocurrió en Guatemala el terremoto del 4 de febrero de 1967. En esa trágica madrugada murió su abuelo y su hermana. De sobrevivientes solo quedó ella y su madre. Como perdieron todo en el terremoto, tuvieron que irse a vivir a unas improvisadas casitas que fueron construidas con material de ayuda extranjera. Cabe señalar que casi todas las casitas estaban pegadas en un gran terreno. Por lo sucedido, su madre cayó en una terrible depresión de la cual no le permitía dormir. Por lo tanto, empezó a tomar pastillas para poder hacerlo. Un día ya de tarde vio que no tenía pastillas para dormir y mandó a mi madre a buscar unas. Así que mi madre fue a buscar una farmacia, pero como el terremoto había destruido los postes de alumbrado público, la mayoría ya entrada la noche se acostaba temprano. Por lo cual el camino estaba bastante solitario y mi madre tardó bastante en encontrar una farmacia abierta en la que pudo encontrar las pastillas. De vuelta a su casa notó que ya había entrado la noche y que casi estaban caminando con algunos pequeños tramos de donde había luz y otros no. Extrañamente en el camino encontró una señora que caminaba casi a la par de ella. Así que esta señora comenzó a hablar con ella de que por qué andaba tan tarde en la calle, viendo que ya era de noche y que si no le iban a regañar en su casa, que si no se fijaba bien le podía pasar algo malo por andar tan tarde y lejos de su casa. Mi madre respondía que no era culpa de ella ya que estaba obedeciendo a su madre, pero la señora seguía insistiendo y entonces le dijo: imagina que puedas estar hablando con una persona mala o con un muerto. Mi madre le respondió que lo dudaba ya que Dios protegía a los hijos obedientes, pero le empezó a dar escalofríos y a sentir el cuerpo pesado, por lo cual trató de caminar más rápido, dejarla atrás, pero por más que caminaba no lograba dejar atrás a esa mujer. Caminaron como 10 minutos más en silencio y luego la mujer rompió el silencio para decirle que tuviera cuidado y que no saliera tan tarde, porque no sabía con quién podría encontrarse. Mi madre solo le sonrió amablemente y cruzó mano derecha en dirección a los campos donde estaba su casa, mientras aquella mujer solamente continuó caminando en línea recta. Mi madre caminó como 1 metro y no sabe por qué vio para atrás y allí estaba esa mujer dirigiéndose a la avenida principal. Pero no estaba caminando, más bien estaba flotando e iba desapareciendo. Ella se quedó completamente paralizada al ver eso y no falta que pudo moverse que salió corriendo asustada a contarle a su madre, quien le dijo que no se asustara y que mejor rezara porque debe ser alguna de las personas que habían perdido la vida en aquel terremoto. Hace un tiempo había sido llevado al municipio de un pequeño pueblo donde permanecería durante 2 días. Todo esto en lo que arreglaba un problema legal. Me trasladaron un día viernes en la madrugada y ahí estaba un guardia de seguridad con el que conviví durante esos días, ya que solamente estábamos nosotros dos. Todo el fin de semana platicamos de muchas cosas durante el día y parte de la noche, hasta que en una noche en la que hablamos me contó una historia que me impactó. Hace años en la iglesia principal de ese municipio, como de costumbre, asistía mucha gente los días domingos con el sacerdote, el cual parecía una buena persona y al que la gente apreciaba sin saber que escondía algo terrible. Aquel hombre que servía a Dios también servía al diablo, y a pesar de dar mesas y dar los sagrados sacramentos, también hacía brujería y rituales satánicos. Quien lo descubrió fue la mujer con la que tenía un romance. La mujer lo descubrió en la misma iglesia haciendo sus fechorías malignas sin que él se diera cuenta. Así que decepcionada y furiosa fue a buscar a la gente para que fueran a verlo y le creyeran. Los hombres que fueron lo agarraron y lo amarraron hasta que diera la noche. Pasadas las horas ya estaba casi todo el pueblo confundido y decepcionado de aquel párroco. Así que sacaron al hombre y lo colgaron en un poste que colocaron en la tarde frente a la iglesia, y posteriormente le prendieron fuego estando vivo. El sacerdote no dijo nada después de que lo habían descubierto y permaneció callado durante toda la tarde, aunque cuando supo que el destino que le esperaba se mantuvo reservado. Cuando estaba siendo consumido por el fuego se despidió de la mujer con la cual tenía el romance. Así fue como la gente supo el fin de aquel romance secreto. Sin embargo, a ella no le hicieron nada por estar embarazada de dicho hombre. El hombre pidió perdón a Dios y mientras se quemaba vivo lanzó una maldición al pueblo, en la cual decía que no progresaría por muchos años y hacía que el hombre falleció quemado en aquel poste.
aquel poste que sigue estando frente a aquella iglesia. La mujer tuvo un hijo a la cual apodaron el hijo del pecado. Y el pueblo parece estar maldito porque no progresa conforme pasan los años. Al otro día fui a la iglesia y efectivamente allí estaba el poste. El mismo poste donde habían quemado a aquel hombre que servía tanto a Dios como al diablo. Yo vivo en El Salvador, en el departamento de Chalatenango. Vivo con mis abuelos, mi hermana y un primo. Un día estábamos muy aburridos y decidimos ir a una propiedad que estaba cerca de la casa. Como el que cuida a su primo nos dejó entrar a pasar el rato, así que fuimos y entramos ya que el portón estaba abierto. Tocamos la puerta y Adonai nos abrió. Él se encontraba limpiando, así que decidimos ayudarle un poco. Luego subimos a la segunda planta en donde mi primo vio una cosa algo así como un altar pequeño. Él se puso a hacer unas bromas con prédicas cristianas y de repente se abrió una puertecita y salieron unos libros. Nosotros lo empezamos a acomodar y yo vi un libro que me llamó mucho la atención. Era un libro muy raro que tenía la cara de una mujer morada con una serpiente enredada en el cuello. Lo empecé a hojear y no recuerdo lo que decía sinceramente, pero no eran cosas normales, eran como cosas satánicas y muy raras. Adonai nos regañó y nos dijo que no estuviéramos de traviesos. Luego nos contó que la doctora, la dueña de la casa, hacía cosas raras y que de vez en cuando compraba vela, merjurjes y baratijas. Luego nos fuimos a la casa, aunque sentí cierta incomodidad con eso. En la noche no sentí nada raro, pero después de 2 semanas no podía dormir. Escuchaba susurros que nadie más escuchaba y en algunas ocasiones veía sombras de niños. En otras instantes escuchaba risas y hasta me tocaban la puerta. E incluso un día logré ver cómo una niña tocaba a mi primo cuando él estaba durmiendo. Ya no prestaba mucha atención porque me estaba acostumbrando a todo eso, cuando una noche decidimos ir al vivero a dar una vuelta, pero como nos había agarrado la tarde decidimos acortar por un cerro. De vuelta a la casa escuchamos un grito horrible, por lo cual empezamos a aligerar el paso. Mi primo y mi hermana corrieron y aunque yo quería hacer lo mismo no podía. Les grité que pararan pero me dejaron y fue inútil. Después algo me impactó de la nada y era la niña que había tocado a mi primo. Pero ese estaba peinando y me dijo algo que no entendía, ya que estaba colgada en la rama de un pino. Me asusté tanto que en ese momento caí desmayado. Luego de un rato desperté y lo primero que vi fue a mi primo que me dijo que me quedé helado viéndose a un árbol y que luego de la nada me desplomé. Luego recordé que le había visto la cara a la niña y caí en cuenta que tenía la misma cara morada de la mujer del libro. Vayas coincidencias las que me tocaron vivir. Esta historia le pasó a mi padre cuando tenía 8 años. Una noche como cualquier otra se fue a dormir y en ese entonces dormía solo pero con la puerta abierta. Cuenta que en ocasiones la mecedora que estaba enfrente de su puerta se movía sin razón, pero él se lo atribuía a cualquier otra cosa como el aire, así que no le tomaba mucha importancia. Todo esto hasta que vio sobre la mecedora una noche a un simio pequeño. Esto le aterró tanto que salió corriendo con mi abuela, pero ella no le creyó. La segunda noche apareció en la mecedora la sombra de un hombre grande con un sombrero que solo señalaba la nada. Nuevamente mi padre, muerto del miedo, dio besos a sus padres y fue ignorado nuevamente. Sin embargo, no estaba preparado para lo que vendría la noche siguiente. De la misma forma que antes se le presentó la sombra del mono, solo que ahora era más robusto y grande. Solamente que el miedo se apoderó totalmente de mi padre, ya que la sombra del mono aparentaba estar impaciente y de forma muy agresiva se encontraba brincando y agitando la mecedora. Extrañamente, cuando se disponía a besarle a sus padres, la sombra avanzó y pasando de pared en pared y luego al techo terminó en su cama e intentó sacarlo de esta. De pronto empezó a escuchar una voz que decía que se lo iba a llevar. Mi padre gritó y luchó para evitar que lo sacaran de la cama y esos gritos hicieron que todos fueran a ver lo que estaba ocurriendo. Y al parecer esto fue lo que lo salvó de ser llevado quién sabe dónde. Al día siguiente él tenía rasguños en el cuerpo y una mordida en la pierna la cual no parecía ser humana. Desde que tenía tan solo 5 años que vivía con mi abuela y mi abuelo veía a un señor todos los días en todos lados. Este señor era alto y tenía una máscara con cabello largo y ropa sucia, y siempre se encontraba sujetando un machete. Yo lo ignoraba y creía que era parte de mi imaginación y así pasaron 5 años y lo continuaba viendo. En una ocasión mi hermanastro y yo nos fuimos a una casa abandonada a contar historias de terror, cuando se escuchó de pronto una risa bastante macabra.
Mi hermanastro y yo nos asustamos y salimos corriendo a nuestra casa y decidimos no contarle nada a nadie. Nos asustamos tanto que salimos corriendo a nuestra casa y decidimos no contarle nada a nadie. Más que nada porque sabíamos que no nos iban a creer. Al día siguiente pasé de nuevo a la casa abandonada en la noche. Al constatar de que no había sido nada, decidí caminar más adentro, cuando de pronto de la nada se empezaron a escuchar pasos. Decidí dar la vuelta para retirarme y vi unos ojos rojos que me estaban mirando fijamente. Aunque al alusar con mi linterna ya no pude ver nada. Pasaron 2 años que ya no veo a aquel hombre ni escucho nada fuera de lo normal, aunque a veces sí lo he visto en mis sueños. ¿Qué es lo que veo? La verdad es que no lo sé. No le encuentro significado alguno. Esto le sucedió a mi padre 30 años atrás. En esos tiempos la vida era muy difícil y no había luz eléctrica. La gente acostumbraba a iluminar sus casas con lámparas de petróleo, cocinaban con leña, utilizaban focones con comal para calentar la comida. Mi padre tenía una hermana llamada Felipa que se encontraba mal de salud y cuando cenaban ya por las noches era la última en terminar. En una ocasión todos habían terminado y como mi padre en esa ocasión había salido al corral. Al entrar vio un bulto sentado a un lado del banco y le habló pensando que era Felipa diciéndole: «Felipa, ya despiértate que te quedaste dormida». ¿Cuál fue su sorpresa? Que al tocarle el hombro izquierdo su cuerpo estaba frío y su cabeza estaba degollada, estando tan solamente la parte del cuello hacia abajo. Fue demasiado el impacto que mi padre gritó aterrado «mamá», y ésta salió corriendo lo más rápido que pudo. Cuando mi padre platicó lo que había visto, desafortunadamente nadie le creyó. Esto que voy a contar me pasó el 17 de diciembre del año 2014. Ese día estábamos una amiga y yo en la casa de una señora que nos pidió ayudar para meter unas cajas. Mi amiga, quien es muy curiosa, intentó abrir una caja para saber su contenido, pero cuando la señora se dio cuenta de lo que ella quería hacer empezó a gritar como loca. Así que mejor decidimos no abrirla. Como esta señora tuvo que salir, nosotros nos quedamos en su casa esperándola. Y ahí fue donde mi amiga decidió abrir una de aquellas cajas. En su interior habían pequeñas fotos maltratadas de quien supimos era su hija. Al pasar unos minutos la señora volvió y nosotros nos fuimos tranquilamente hacia nuestras casas. Al día siguiente mi amiga me contó que escuchaba voces de una pequeña niña diciéndole: «No vuelvas ahí». Yo le dije que tal vez era la hija de la señora. Así que decidimos ya no regresar, pero mi amiga ahora ve a la misma niña por las madrugadas, diciéndole la misma letanía de la vez pasada: «No vuelvas ahí». Esto me pasó en Mercedes, Texas. Eran las 12 de la noche cuando estaba manejando rumbo a recoger a mi esposo de su trabajo. Y llevaba en el carro a mi hija pequeña conmigo. Estaba conduciendo por mi calle cuando tuve que parar porque el semáforo estaba en rojo. Hice el alto justo fuera de una iglesia donde iba saliendo una mujer alta y delgada. Tenía un vestido negro anticuado y un sombrero que le cubría el rostro cabizbajo. De inmediato pensé que estaba haciendo esta mujer tan tarde. Pero luego me di cuenta de que no estaba caminando, sino realmente estaba flotando. No pude ver su cara y subí el volumen de la radio lo más que pude y manejé rápidamente. Realmente no quería ver su cara y tenía miedo de mirar atrás en el espejo. Hasta ahora cuando vuelvo a pasar por ahí siento escalofríos y espero sinceramente no volver a topármela.